¿Qué es la fotografía? Parece una pregunta fácil, pero probablemente es la más difícil que te pueden hacer. Yo recuerdo cuando llegué a la universidad, yo estudié algo que se llama, con un nombre parecido, que es filosofía. Y un buen profesor nos dijo, si intentáramos definir la filosofía, perderíamos toda la carrera en el intento. Entonces dijo, vamos a intentar hacer filosofía y al final a lo mejor sabremos lo que es la filosofía. Pues la fotografía igual, es mejor hacer fotografía. Y del propio ejercicio de la fotografía, al final a lo mejor terminamos sabiendo lo que es la fotografía. Desde el punto de vista vital ha sido todo. Ha sido todo porque realmente tú empiezas a vivirlo un poco. Yo empecé a vivirlo como un oficio, que lo iba combinando con mis estudios. Pensaba que con el tiempo se terminaría convirtiendo en una afición y yo me dedicaría a otras cosas que estaba estudiando. Y al final lo acabé mezclando todo y al final se acaba convirtiendo en tu vida. Deja de ser un oficio, deja de ser una profesión y se te convierte en algo fundamental, en tu propia vida. Además, en mi caso, yo trabajo con dos personas que son como de la familia, es una familia, quiero decir. Toda nuestra vida está volcada y dedicada a la fotografía de la mañana a la noche. Y lo vivimos de manera obsesiva, y eso me gusta. Decía un fotógrafo francés, Raymond Depardon, que detrás de un fotógrafo tiene que haber siempre una obsesión, y yo estoy completamente de acuerdo. Para mí la literatura y la fotografía corren paralelas, no son la misma vía, pero corren en paralelo. Yo, de hecho, mi formación estaba más ligada a la filosofía y a la literatura, al mundo de las letras, pero ocurre una cosa, la literatura y la fotografía, que son dos lenguajes distintos desde el punto de vista formal, pero desde el punto de vista más profundo, comparten la misma materia prima, que es el tiempo. Eso lo podríamos decir probablemente de un pintor también te podría decir que para él la pintura tiene que ver con el tiempo, un músico por supuesto, pero en el caso de la literatura y la fotografía es una manera determinada de relacionarnos con el tiempo, muy ligada a la memoria. Digamos que la literatura para mí, la fotografía para mí sería como el punto anterior a la literatura. La fotografía es como la chispa que prende las historias. Es como una pequeña llama. La fotografía no sirve para contar historias. Siempre hablamos de los fotógrafos, de que contamos. No, eso es mentira. La fotografía para contar historias complejas, es un medio muy pobre. Es muy rico para otras cosas, pero es muy pobre. Ahora, es un medio único para prender las historias, porque la fotografía actúa sobre nuestra memoria de una manera brutal. Eso es lo que a mí me interesa, por eso esa relación para mí es tan fuerte y por eso hay tantos escritores fascinados con la fotografía. La fotografía es un magnífico punto de partida para contar historias. El tema de la imaginación y la realidad es complejísimo y es fascinante, y más para un fotógrafo. Sé que la realidad no es fotografiable. Cuando decimos una fotografía no es la realidad, es una realidad distinta de la realidad, pero que se parece a la realidad. Entonces, claro que sin la imaginación la fotografía no me interesa, porque sería fotocopia de la realidad, sería demasiado simple. Es la imaginación la que alimenta las fotografías y la que le añade un plus de complejidad, que es lo que hace que las imágenes, a su vez luego a la persona que las lee o que las mira, como lo queramos decir, también pueda proyectarse en ellas. Lo divertido de estos lenguajes visuales, de estos lenguajes, es que son polisémicos, es decir, es que permiten que es el espectador de la imagen el que tiene que añadir lo que le falta a la imagen. Es como si el fotógrafo llegara hasta un punto y luego la deja ahí, un poco la idea de la botella del náufrago, que es muy hermosa, ¿no? Deja ahí la imagen y es el espectador el que termina de completarla, es el que termina de darle forma y es el que encuentra su significado, que no es solo uno, es distinto para cada espectador. Unos se acercarán más a lo que pretendía el autor y otros menos, pero en cualquier caso la comunicación ha funcionado, el proceso ha funcionado. Para mí los cuadernos son fundamentales. Yo en un viaje me horrorizaría más perder un cuaderno que perder el equipo. O que me robaran un cuaderno, porque un equipo es reponible, claro que no me sobra el dinero para estar reponiendo y por suerte nunca me han robado ni lo he perdido, pero sin embargo el cuaderno es como el metalenguaje, el cuaderno es todo lo que no se ve pero que a mí me permite llevar a cabo lo que se ve. Entonces yo en el cuaderno llevo dos tipos de anotaciones, uno, y además las diferencio incluso gráficamente. Uno son las anotaciones objetivas, es decir, donde anoto lo que hago cada día, cómo se llaman las personas, cuando lo sé, qué lugares fotografío, etc. Y otros son
todo lo que rodea el viaje, que es lo que me ha permitido escribir, por ejemplo, la historia de este libro. Por eso he podido transcribir fragmentos, porque quiero decir, yo siento cosas cuando estoy viajando, pienso cosas, hablo con gente, oigo cosas, pero también voy leyendo cosas. Y a lo mejor lo que voy leyendo, a lo mejor yo, en ese caso en concreto, yo estaba en Angola, pero probablemente los libros que llevaba en ese momento no tenían nada que ver con Angola. Estaría leyendo lo que fuese. Todo eso lo voy incorporando al cuaderno, las notas de lectura, porque eso de alguna manera acaba teniendo un sentido. Yo viajé a Angola en el año 96, con el país todavía en guerra, estaban firmando unos acuerdos de paz que luego, por desgracia, como tantas veces, no se cumplieron, y yo realmente lo que a mí me atrae de esta fotografía precisamente es lo que yo busco siempre, que aunque esté en lugares que parecen excepcionales, o que están ocurriendo cosas excepcionales o violentas, que me ha ocurrido muchas veces, que es lo que buscan muchos de mis compañeros, a mí lo que me interesa es lo cotidiano. A mí me interesa la gente que sufre las consecuencias de los que pegan tiros, no los que pegan tiros. Por ejemplo, hablo en una guerra. Entonces fue muy curioso porque fuimos a este pueblo, íbamos a pasar un solo día a fotografiar. Yo en ese momento trabajaba con una ONG, me acompañaba el jefe de comunicación y nos quedamos aislados porque hubo unos bombardeos y el avión que tenía que recogernos minaron la pista y no podía aterrizar hasta, bueno, las historias de la guerra. Entonces, claro, la persona que a mí me acompañaba estaba muy preocupada porque pensaba, ¿qué vas a hacer si aquí no hay nada? Porque no está ocurriendo nada, es un pueblo aislado por la guerra, pero en el mismo pueblo era la población refugiada de los lugares que bombardeaban. Y yo le decía, pero ¿cómo que aquí no hay nada? Aquí hay todo lo que yo necesito, hay la vida cotidiana de una comunidad en unas condiciones dificilísimas. Entonces hay escuelas que mal que bien intentan funcionar, hay unos hospitales hechos polvo pero que funcionan, hay casas, hay familias, hay iglesias, hay todo. Entonces yo estaba feliz, nos quedamos casi una semana aislados allí, y él estaba que se subía por las paredes, y yo sin embargo decía, para mí es perfecto, esto es lo que yo buscaba, la vida cotidiana en Angola, cómo es hoy ese país que un día fue una colonia portuguesa, que era el motivo de todo mi trabajo, las antiguas colonias portuguesas por el mundo. Decía el gran maestro Robert Frank, que tanto nos ha influido a todos, decía que cualquier fotografía, para ser mínimamente buena, para valer mínimamente la pena, decía, tiene que reflejar algo de la humanidad del momento. A mí me interesa mucho, me interesa el ser humano, me interesan además los distintos colectivos, me interesa por un lado mucho el mundo campesino, también el mundo urbano, pero me interesa sobre todo la gente que parece que no hace la historia, pero es la que soporta la historia. La historia unos la hacen y otros la sufren y la soportan, pero a la vez al soportarla la construyen, un poco una idea muy de Unamuno. Efectivamente la cultura visual siempre hace falta más, cualquier aportación a la formación visual de la gente es poco. Pero es lógico, tú piensas que en el colegio, desde que tenemos 4 o 5 años hasta que tenemos ahora 16 o 18, como poco, estamos estudiando, y estamos estudiando entre otras cosas lenguaje, estudiándolo y utilizándolo para estudiar otras materias, lenguaje verbal, pero ¿cuánto tiempo se dedica en la escuela a estudiar lenguaje visual? Prácticamente nada, muy poco. Entonces siempre hay una carencia, y es una carencia que estamos viviendo ahora. Ahora se utiliza masivamente el lenguaje visual. La gente joven utiliza la fotografía de manera orgánica, con absoluta naturalidad, y yo soy de los que me parece genial, no soy, esto va a acabar con la foto, no. Todo el mundo sabe leer y escribir y no todo el mundo es escritor, porque eso va a acabar con la fotografía. Ahora, si hubiera más formación visual, incluso esa fotografía sería de otra manera, como lo es cuando se escribe. Es decir, claro que hace falta cultura visual. La cultura visual siempre es el gran hándicap, pero es lógico, porque se la tiene que procurar uno mismo, no se incluye de manera seria en los planes de enseñanza, entonces ahí hay un agujero siempre. Me he sentido muy cómodo porque es un libro donde realmente estamos los fotógrafos, y creo que es un libro que además combina dos cosas muy complicadas, que son, por un lado es muy divulgativo, para el que no sepa mucho de fotografía y tenga curiosidad, pero por otro lado tiene una información suficientemente rica como para los que saben más de fotografía, o nos creemos que sabemos más, que también encontremos ahí cosas interesantes. Es un libro muy entretenido porque está lleno de historias que en realidad cada uno las vamos a leer de una manera, y esa posibilidad de leerlas de distintas maneras yo creo que hace que sea interesante para gente muy distinta, ¿no? Estoy muy contento, muy cómodo de haber participado en él.